Saludos amigos, bienvenidos a Careo por Cinevisión Canal 19. Yo soy Omar Santana y acompaño a don Osvaldo Santana. Sería que yo te acompaño a ti. No, ya usted. Saludos amigos, aquí de nuevo en Careo para hablar de la actualidad local e internacional. Así es, así es. Y hablando de la actualidad internacional en esta semana, ha habido muchas informaciones muy interesantes. Algunas de ellas nos toca, o por lo menos tenemos aquí las reacciones, o esperamos tener los efectos de esas informaciones, y se trata del cambio o sustitución del ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Claude Joseph, por un nuevo ministro, Jean-Victor Genessus, un diplomático de carrera en Haití. Si hay que reconocerle algo es que históricamente mantienen una tradición de diplomáticos de carrera, y uno espera que con la salida de Claude Joseph mejoren el diálogo entre ambas naciones. Hay que recordar que este señor, por momentos, una persona con un diálogo, un discurso pasivo-agresivo, y lo último que hizo fue que una semana antes de ser cancelado o sustituido, envió o dio a conocer que había enviado una carta al primer ministro Ariel Henry, en la que estaba exigiéndole que continuaran los trabajos del controvertido canal que se construye en Haití sobre o dentro del río Masacre. Bueno, dentro del río no. Bueno, que saque el agua del río, hacer una toma de agua en el río Masacre. Pero antes que compartimos, ¿verdad?, con los haitianos, nos delimita la frontera. Pero antes de entrar en esa materia, quiero utilizar esta primera parte para deplorar, ¿verdad?, el fallecimiento de don Tomás Troncoso. Un cronista, un comentarista deportivo que probablemente en lo que es el comentario por radio, televisión, era el hombre más avesado, más versátil, quizás el mejor conocedor del béisbol, sin ruido, sin escándalo, y digamos que era el de las mejores narrativas, no como narrador, sino como comentarista. Es un caballero educado, suave, gentil, sencillo y esencialmente humilde. Yo tuve la oportunidad de tratarlo casi cotidianamente y bueno, tengo que decirlo, todos tenemos, ¿verdad?, llegamos a esa hora final y él se fue, pero deja su gran legado, ¿verdad?, como un ciudadano con un comportamiento ejemplar, que contribuyó enormemente al divertimento dominicano, a la crónica, a través del béisbol, de la televisión y de la radio en República Dominicana. Sí. Volviendo ahora a lo que es el tema que nos atañe. Hay que decir que, permítame decir sobre don Tomás. Yo, el primer contacto, la primera vez que lo vi, recuerdo que eran en aquellas transmisiones de deportes en la cumbre, que se daban por el canal, por varios canales de televisión, porque ese programa pasó, esas transmisiones pasaban por varios canales de televisión, y hablaba, uno lo conoce por el béisbol, pero él hablaba sobre la Fórmula 1, y él y don Roosevelt Comarazami daban unos detalles que para mí, que era un muchacho, un niño, estaban llenos de conocimiento sobre ese deporte. Yo pensaba que él estaba especializado ahí. Luego, cuando comencé a ver béisbol, entonces, y lo comencé a escuchar en Deportes en Marcha, entonces lo conocí como uno de los mayores conocedores de béisbol de la República Dominicana, un hombre con un lenguaje bastante amplio y siempre con un estilo muy anecdótico, que uno tenía que reírse obligatoriamente en sus comentarios, y además un furibundo fanático de los Cardenales de San Luis. Y del Licey aquí, porque era también, de la cadena azul. Del Licey también, pero con los Cardenales, ese señor era
una cosa espectacular. También así tenía su programa Los Deportes en Marcha. Sí, así lo... Pero bien, yo lo quiero recordar como ese ciudadano sencillo, afable, una verdadera dama, como dicen, de caballero. Y bueno, todos llegamos a ese momento y precisamente quería hablar de este ser humano que la verdad fue un ejemplo para los periodistas por su personalidad trabajadora, sencilla, colaboradora, que nunca se sobreestimó siendo lo que era. Pero bien, volviendo al tema haitiano, tú sabes, Omar, que en República Dominicana a veces nosotros pensamos que lo que ocurre aquí respecto a Haití, que nos encontramos con posiciones bien fanáticas, hay gente que son, no digamos hostiles, pero que hablan de un nacionalismo, pero un nacionalismo generalmente frente a Haití, no es un nacionalismo que se refleja frente a las grandes potencias. Y entonces, así como hay ese nacionalismo frente a Haití, en Haití también hay un nacionalismo frente a República Dominicana. Este hombre, que no fue cancelado, digamos, a él en particular, sino que él cae en lo que se puede interpretar o entender como el fin, ¿verdad?, del gabinete que estaba acompañando al primer ministro Claude Joseph. Sí, de modo que él no fue el único, no fue un mensaje específico que se mandó a República Dominicana porque él se hubiese comportado excesivamente desde el punto de vista verbal, por la declaración esa sobre el masacre, por lo que dijo antes sobre la inseguridad, por las diferencias en varios aspectos con declaraciones que provenían de República Dominicana. No, él sale dentro del cambio, de los cambios que se produjeron en el gabinete. Y bueno, él probablemente cae en esa coyuntura, pero no se dijo, usted se va por esta razón. Aquí ha sido interpretado de esa manera, pero yo lo veo precisamente dentro de lo que pudiera considerarse como un cambio de equipo y un cambio de caras, en un esfuerzo sobre todo de Ariel Henry, el primer ministro, por tratar de ir consiguiendo cierta gobernanza en Haití, porque ya sabemos lo que está pasando. Bien, es tiempo de una pausa. En un momento retornamos con ustedes aquí en Careo. Bien amigos, retornamos con ustedes en Careo. Y en esta semana el gobierno de la República Dominicana dio a conocer una invitación que el presidente Joe Biden le extendió al país para participar de una reunión por la democracia. Será una reunión virtual, a distancia, a la que nos hemos acostumbrado durante la pandemia del COVID, y donde se va a tratar el tema de seguir impulsando las democracias en todo el mundo. Que decir que la República Dominicana es uno de 111 países que Estados Unidos invita y que son miembros de las Naciones Unidas. Por otro lado, quedaron fuera otras 85 naciones que dentro de América Latina destacan Cuba, Haití, Venezuela, Nicaragua, pero en la que también están China y Rusia. Don Osvaldo. Esa convocatoria que se denomina como una cumbre virtual por la democracia y que se va a efectuar los días 9 y 10 de diciembre de este año ya próximamente, se interpreta probablemente como un ejercicio más de lo que puede considerarse como ciertas tendencias en el gobierno de Biden a insistir un poco en aquellos aires, ¿verdad?, de los tiempos de la Guerra Fría, así que había un enfrentamiento entre el occidente, las llamadas democracias del mundo occidental, y lo que era el bloque soviético. Entonces China, pese a la grandeza de su territorio y a que era gobernada desde entonces por el Partido Comunista de China, chino,
no se le veía entonces con esa hostilidad, más bien había interés de impulsar la economía china y el modo chino de ver el socialismo, algo así como para que compitiera con lo que era la Unión Soviética. De hecho, había ciertas diferencias entre lo que era la dirección en su momento del maoísmo frente a lo que se consideraban tendencias revisionistas del socialismo que se instauraban en la Unión Soviética. Pero bien, yéndonos al grano, sí, es un esfuerzo de Estados Unidos de continuar en su ejercicio de liderazgo de las naciones de Occidente y el de las llamadas naciones democráticas, precisamente ante lo que ha sido la expansión y crecimiento de la economía china y de su influencia a nivel global. Nosotros caemos en esa área de influencia. Me parece, Omar, que no son 132 las naciones invitadas y que precisamente esa convocatoria se sitúa en ese ejercicio de tratar de asegurar lo que es su influjo en esas naciones que están dentro del marco de países que se consideran dentro de la esfera llamada esfera democrática. Pero obviamente eso no deja de ser, aunque parece una reunión que se enfoca en lo que es esta parte del mundo, pero a decir verdad, no deja de inquietar a los países, a países como China. De hecho, tengo entendido que la información llamó la atención, digamos, de lo que son las áreas de influencia de lo que es el gobierno chino, no solamente local, sino a nivel global, porque parece que se insiste desde Washington en marcar una suerte de diferencia y acentuar las divisiones. Y ocurre, sorprendentemente, aunque Estados Unidos tiene derecho a convocar cualquier cantidad, ¿verdad?, de países para una reunión de esta naturaleza, pero ocurre precisamente casi 15 días después de la reunión virtual entre el presidente Biden, Joe Biden de Estados Unidos, y el presidente Xi Jinping de China, en la cual se efectuó dentro de un marco de cordialidad y donde se establecieron líneas, se discutieron líneas para tratar de bajar las tensiones y propiciar relaciones más blandas, más llevaderas entre la economía, entre China y Estados Unidos. Y ocurre también después que precisamente esta misma semana Estados Unidos, el presidente Biden invitó a China y a otras 4 naciones para tratar de evitar que el petróleo continúe su tendencia alcista, y en efecto anunció que Estados Unidos iba a poner en el mercado lo que son sus reservas de petróleo, reservas estratégicas de petróleo, para tratar de influir en los precios del petróleo de modo que no continúe esa tendencia. Hay quienes piensan que eso podría funcionar, otros que no, pero en fin, todo esto ocurre en ese contexto. Bien, pero en el tema de la convocatoria para la República Dominicana, me llama la atención la forma en la que se hace el anuncio. Se destacó aquí. Sí, en la que se hace el anuncio. Somos uno más de un grupo de países. Y aquí, yo pensé cuando vi algunos titulares que eran unos cuantos países que iban a estar, por lo menos los de América Latina. En República Dominicana hay unos cuantos países, pero tampoco así, ¿no? O sea, es una cosa y es virtual. Que no es en ningún sitio. Es un mensaje, desde el punto de vista del mensaje, es un mensaje más estadounidense, claro, hacia las potencias con las que compite por el liderazgo mundial, que hacia la República Dominicana. Claro que sí. A la que bien usted puede decir, bueno, al invitar a la República Dominicana, Estados Unidos reconoce los valores democráticos del país. Pero están reconociendo también otras 131 exactamente. naciones. A eso es lo que voy. Entonces, bueno, sí, usted puede argumentar eso, pero somos uno más en un grupo de naciones. Aunque, Omar, hay que decir, sin embargo, que la República Dominicana y su presidente sigue, ¿verdad?, en lo que es, digamos que un tratamiento no generoso, quizás justo, de Estados Unidos, que había irritación durante la administración de Trump por el establecimiento de relaciones con China. Ahora ha pasado, digamos, a una actitud no de enamoramiento, pero sí de consideración. No sé si viste precisamente cómo habló el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos aquí en República Dominicana, Robert Thomas, que, ¿verdad?, alabó
la forma en que la República Dominicana viene trabajando o combatiendo la corrupción y tratando de evitar la impunidad. También comprometió, ¿verdad?, esfuerzos de Estados Unidos a contribuir con ese ejercicio en la República Dominicana por la transparencia, de modo que la política anticorrupción que se está desarrollando llegue a término. De modo que República Dominicana aparece, ¿verdad?, cada vez en sus relaciones en términos más estrechos con Estados Unidos, y eso es bueno para una administración de este lado del mundo. Sí, hay que decir que IDEA también planteó en esta semana que la República Dominicana había mejorado, a diferencia de la mayoría de los países. ¿Qué es IDEA, Omar? El discurso completo se lo voy a dar después de la pausa. Pero antes, déjeme recordarle que este programa llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del Cerrito de Oro, una asociación que siempre está presta para servirle a usted. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Muy bien, amigos, retornamos con ustedes en Careo. Hablábamos en el segmento anterior sobre el Instituto de Democracia Electoral, una institución apoyada por los Estados Unidos, por supuesto, haciendo un balance del año pasado, del 2020 hacia el 2021, cuyas siglas, el acrónimo termina siendo IDEA o IDEA en inglés. Señala que la democracia dominicana mejora en el índice mundial de democracias y derechos electorales. Coincide también con un cambio de gobierno, eso hay que decirlo. Una tendencia que al mismo tiempo es distinta al resto del mundo. IDEA señala que esto se debe principalmente a las medidas que muchos países tomaron por la pandemia. La República Dominicana pasó de una democracia débil, colocándose dentro de un grupo de 80 países, casi 100 países en el mundo, a una democracia media, colocándose entonces dentro de una lista de 70 países medidos. ¿De economía media? No, una democracia de economía, no, de derechos electorales y derechos democráticos media. Entonces, eso lo decíamos por las declaraciones de Robert Thomas, el representante, ahora mismo representante de los Estados Unidos, líder de la Embajada de los Estados Unidos. Como encargado de negocios, así es. Y bien, él también habló sobre la situación de Haití, habló y dijo que los Estados Unidos reafirmó, ¿verdad?, la política de la administración. Permitirán o ayudarán a que Haití consiga estabilizarse por sus propios medios. Que la solución sea haitiana. Un discurso que creo que en algún momento lo habrían mencionado representantes de la Unión Europea en el país. Y bien, entre otros temas, don Osvaldo. Espérate, quiero decir, a propósito de lo que tú decías de cómo le estaba yendo a Abinader frente a la administración y como de Biden o de Estados Unidos, hay que decir que esta semana ha sido especialmente buena para el señor presidente de la República, Luis Abinader. Esta semana que comienza a concluir hoy sábado. El presidente Abinader ha venido manejándose después, cumplió un año en agosto y en lo que lleva, hasta ahora que entra en unos días, el mes de diciembre parece que va a terminar muy bien, con una economía que ha crecido con 2 dígitos, es lo que se dice, algo así como 10%, y con una opinión favorable. Yo he estado viendo los medios de comunicación estos días. El presidente Abinader ha sido muy saludado, muchos loas para el presidente Abinader, cómo le ha estado yendo. Y hay que reconocer que con la política, que digamos que es digamos que su caballo de Troya, aunque el gobierno, el ejecutivo
se distancia de lo que son las acciones del Ministerio Público es el combate de la corrupción, porque eso deviene en tal porque no ha sido solo la corrupción pasada, que no termina, eso está abierto, sino porque los que se han equivocado en esta administración también han terminado cancelados o judicializados. Eso por un lado. Y por otro, ha ido, digamos, abordando de una manera más o menos dialogada, se puede decir también que inteligente, los diferentes problemas que se le presentan. Y al mismo tiempo ha abierto canales de comunicación. Por ejemplo, con lo que pasó con Haití, con las diferencias que se pronunciaron, la situación de inestabilidad, desorden en Haití, no solamente convocó a las fuerzas políticas, que igual lo apoyaron, a los partidos, lo hizo también con intelectuales y demás. De modo que lo que ha venido ocurriendo con él es que se ha ido ganando, agregando apoyo en los últimos meses. Yo pienso que más o menos durante el ciclo del año, y si sigue así, pues el presidente Abinader, aparte de lo que es, no se detiene, ¿verdad? Hay que reconocerlo. Se podrá tener diferencia desde cualquier punto de vista, pero es un trabajador. Solamente ayer viernes creo que, y el jueves estuvo en San Cristóbal, creo que estuvo en Bonao. En los últimos 6 días el presidente ha participado en 32 actividades. Imagínate. Y hay que destacar que ayer viernes tenía programadas 6, incluyendo una visita a Punta Cana en la mañana, al Ceibo en la tarde, toda la tarde en el Ceibo, y para después retornar en la mañana a Punta Cana, una actividad con representantes de la Cámara de Diputados o de representantes de distintos países, bueno, congresistas de distintos países. El jueves tuvo 11 actividades entre Santo Domingo y San Cristóbal. El miércoles tuvo 6 actividades entre Santo Domingo y Bonao. Hoy va para Santiago. El jueves donó sangre. Y sí, la actividad del presidente, uno como periodista... Es una buena crónica, Omar, oral, pero es una crónica. Sí, las actividades del presidente uno como periodista tiene que darle seguimiento, pero es difícil. Es difícil cubrir todas las cosas. Hay que reconocer, eso es lo que vengo diciendo, es decir, tiene mucho dinamismo, es un hombre joven, vital, claramente, visiblemente sano. Y bueno, vamos a esperar que al presidente le siga yendo de esa manera, que le siga yendo bien y que su gobierno llegue a término, a puerto, en los términos en que hasta ahora ha venido desempeñándose. No sé si será tiempo ya, ¿verdad?, de una nueva pausa, y en breve seguimos aquí conversando con ustedes en Careo. Saludos amigos, aquí en Careo hablamos de las escuelas que presentaron grietas en Puerto Plata por un temblor, un sismo, un movimiento telúrico de 4.9 grados. O sea, para los dominicanos un temblor que se siente, pero para fines de ingenieros... ¿Tú lo sentiste? No, pues fue en Puerto Plata. Bueno, pero a veces puede ser, digamos, que a 200 kilómetros bueno, se sí, siente. como el de Haití, claro, pero tiene que tener una magnitud similar. Pero bien, un temblor de 4.9 no es ni siquiera un temblor moderado para los sismólogos, para los especialistas en la materia, para los ingenieros civiles. Sin embargo, en Puerto Plata, este temblor generó daños visibles, porque así que hay que decirlo, daños visibles. Sí. En 13 escuelas, de las cuales la mayoría había sido atendida, evidentemente un paño con pasta, durante los meses anteriores, previo al inicio de clases. Hay que recordar, lamentablemente, que hace unos años, hace ya creo que más de 10 años o 12 años, en Puerto Plata ocurrió una tragedia en una escuela que se desplomó durante un temblor
y, y ahí murieron más de una decena de niños y maestros. Y uno no quiere que se vuelva... ¿Qué año fue eso, Omar? Creo que fue durante la gestión de Leonel Fernández. No preciso ahora mismo el dato, pero uno no quiere volver a vivir algo así imposible. Y entonces tenemos que llamar la atención a las autoridades. El Ministerio de Educación informó que había mandado una comisión para estudiar el nivel de daños. Hay que decir que luego de eso se reveló que de unas 10.000 escuelas que de 10.000 escuelas que hay en la República Dominicana, según el organismo que está para trabajar el tema sísmico en las construcciones, que se llama el ONESBI, ahora mismo no tengo la diferencia del acrónimo o la descripción del acrónimo, dice que de 10.000 escuelas, unas 6.000, incluyendo nuevas escuelas, o sea que se construyeron recientemente. Cuando se dicen nuevas, se habla de la gestión de Danilo Medina, en la que se construyeron cientos de aulas, miles de aulas, no son aptas o pudieran estar en riesgo en caso de un temblor. Y de esas 6.000 escuelas hay 193 o casi 200 que están sobre fallas sísmicas, o sea que tienen que ser atendidas prontamente, porque ante un temblor en esas zonas pudiera ocurrir una catástrofe, el desplome de las mismas. Así que las autoridades deben tomar cartas en el asunto para evitar una tragedia de esta magnitud. Hay que ver cómo el Ministerio de Educación va a decidir o qué va a decidir con estas escuelas y según lo que defina, cómo los niños continuarán las clases o los adolescentes continuarán las clases, porque ese es otro tema que estamos llevando en estos momentos en la sociedad dominicana. Ese tema, Omar, plantea un problema que no es nuevo, ¿verdad? Y es que en un país o una isla, más que un país, como la de Santo Domingo, la Hispaniola, que tiene características, ¿verdad?, sísmicas. Aquí tenemos no menos de 14 fallas sísmicas. Y una de las más riesgosas está precisamente en la cordillera septentrional, la cordillera septentrional está al norte, y que va desde Samaná hasta internarse, ¿verdad?, allá en la punta de Puerto Plata, y que lo mismo que las demás, pues es una amenaza latente de inseguridad en la República Dominicana. Entonces, todas estas formaciones en la cordillera septentrional, ¿verdad?, va más allá de Puerto Plata, si va desde, me parece, Samaná hasta Montecristi. Toda esta parte, no solamente esa cordillera, pero también están distribuidas las fallas en todo el territorio, pero la de la cordillera septentrional, es claramente crítica, porque parece que es donde las fallas están más activas. Entonces, los gobiernos construyen escuelas, construyen edificaciones públicas, lugares donde se aglomeran o concurren decenas, cientos de personas, y por lo que se ha visto, no se adoptan las previsiones. Sería importante que las escuelas, ¿verdad?, que son lo mismo que los hospitales, que es donde concurre mayor número de personas, sean sometidas, ¿verdad?, a un régimen o que se investigue un levantamiento, aquí están los instrumentos, se tienen las informaciones, para ver cuáles infraestructuras tienen fallas de origen, para no lamentar, de modo que el tema, porque hay que hacer las escuelas, las zonas, las provincias, regiones, necesitan las escuelas, pero que se hagan dentro de los términos y respetando los códigos, ¿verdad?, de sismoseguridad. Entonces, y ahora las que ya están construidas, que por lo menos el Estado se asegure, el gobierno, a través del instituto que maneja estos asuntos, pues haga los levantamientos de rigor
para evitar que se den estas situaciones, porque como decía Omar, un movimiento telúrico, ¿de cuánto fue? De 4.9. 4.9, bueno, no es tan pequeño, es casi 5, no se sintió en todo el territorio, pero son prácticamente 5 grados. Como quiera, por su dimensión, no es 6, no es 7. Fíjate los efectos que tuvo. No es ni 5,5. Sí, en esas infraestructuras. Imagínense un temblor de mayor magnitud. De modo que el tema es para que nos preocupemos. Así es. Así que es tiempo de una pausa. En un momento volvemos con ustedes aquí en Careo. Muy bien, amigos, volvemos con ustedes aquí en Careo. Los partidos políticos no están, el presidente está muy activo, ya lo dijimos en el programa, pero los partidos políticos no están como en dejarle el terreno solo al presidente y están embarcados en una serie de actividades con la intención de mantener a sus seguidores y a sus grupos, a sus dirigencias activas. A mí, sin embargo, a mí me llama la atención una actividad para la que está convocando el Partido Revolucionario Moderno, que es una suerte de evaluación que habría que ver que esta sería del mismo partido, sobre la gestión del presidente Luis Abinader. El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, informó que el sábado 27 y domingo 28 de noviembre harán el programa de consulta ciudadana en todo el país con el fin de convocar a los principales dirigentes de organismos locales para oír sus valoraciones positivas y negativas sobre las acciones del gobierno. La idea fundamental es unir a dichos dirigentes para oír sus inquietudes y valoraciones sobre las acciones de nuestro gobierno. Pues está claro, tú sabes que el gobierno, por no decir el PRM, la mayoría de los dirigentes están en el gobierno. En la primera, digamos que en el primer año se puede decir de gestión, se desentendieron bastante de lo que fue el partido. Y tú viste, ¿verdad?, las quejas, los desencantos, no solo por los puestos, sino que ni siquiera se estaban reuniendo los organismos del partido. Esta consulta va un poco más allá, porque no solamente digamos que ponen a accionar los organismos del PRM, sino que van a la población a tratar de saber lo que se piensa sobre la gestión de Abinader. Es una acción, yo creo que es inteligente, lo pone en el INSAI, y es otra manera de interactuar en política con miras, ya el año que viene, que le quedarán a la administración 2 años, con miras a las próximas elecciones. Hay que verlo así. Es un acto inteligente de campaña. Y también hay que verlo porque el PRM está en la obligación de elegir o renovar a su dirigencia, a su más alto dirigente. Sí, pero ahora lo que se trata es de evaluar al gobierno, es para movilizar al partido. Pero los otros están haciendo lo propio, pero van así como debe ser. El Partido de la Liberación Dominicana va a juramentar, dicen ellos, 6,000 nuevos miembros. Y la Fuerza del Pueblo también anuncia juramentaciones en diferentes puntos del país. De modo que la política se calienta. No quiero dejar pasar, ¿verdad?, que esta semana tuvimos la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. En una semana en la que coincidió también la aprobación del Código Penal, que dejó a las mujeres activistas, a las mujeres que se mueven por sus derechos en República Dominicana, sin que exista un régimen causal valedero en un código penal. Se aprobó en el Senado de la República una versión del Código Penal excluyendo las 3 causales. Si ustedes saben cuáles son las condiciones en las cuales una mujer puede optar por el derecho, sea por razones de salud o por violación o por lo que fuere, a un procedimiento para interrumpir un embarazo. Eso, digamos, una deplorable, ¿verdad? Y hubo protestas. Y no ser perseguidas por la justicia. Claro, y hubo protestas por esa actitud
del Senado, que es como si fuera una negación de la misma celebración del Día Internacional de la Mujer. Bueno, y hubo también esta semana, el domingo pasado, elecciones en Venezuela. El chavismo ganó. Bueno, tú dices, dirás tú, como se esperaba. Se llevaron la mayoría de los puestos, fueron elecciones regionales, y se llevaron, digamos que, por lo menos 23 de las 30 y tantos gobernaciones en ese país. Bueno, y qué te digo, deplorar ya para cerrar el programa la muerte de 8 dominicanos en un naufragio. Yo creía que eso era parte del pasado. Avanzamos, progresamos, a veces creemos que estamos muy bien si miramos a otros países, pero estamos muy mal. Hay gente que no se sienten bien y escogen el camino de la fuga, irse del país ante la desesperanza. Lamentablemente los naufragios ocurren de manera reiterativa. Por lo menos tenemos un naufragio cada 6 meses. Es una tragedia para los dominicanos y para muchas familias, principalmente porque quienes se van son personas en capacidad de trabajo. Y entonces, no solamente que son pobres, sino que dejan en una situación todavía más precaria a esas personas, a esas familias por las que casi siempre se van. Bueno, Omar, solo nos queda agradecer, ¿verdad?, a la audiencia del Canal 19 Cinevisión por permitir que nosotros lleguemos a los hogares, a toda la audiencia. Será pues hasta el próximo sábado, cuando estaremos nuevamente aquí en Careo.